Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Eduardo Bojorquez. Vamos a platicar sobre la cada vez más enredada trama de Adán Augusto López Hernández, el coordinador de Morena en el Senado. Después, con Gonzalo Monroy, voy a platicar sobre la refinería de Dos Bocas, la nueva refinería que registró un desplome en la producción de gasolina y diésel en agosto pasado. Y finalmente, con Mauricio Mechulam, experto internacional, platicaré sobre la propuesta que está haciendo el presidente Donald Trump de un cese al fuego o incluso un acuerdo de paz entre Palestina e Israel para terminar con el conflicto bélico en Gaza. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, vaya suerte que tiene Adán Augusto López Hernández. Entre 2023 y 2024 recibió 79 millones de pesos de empresas privadas que no presentó en sus declaraciones patrimoniales. Dinero de corporaciones que fueron beneficiadas con recursos públicos y por lo menos una de ellas considerada fantasma por el SAT. De verdad, qué suerte. El senador ha explicado de dónde sacó, dónde le llegó tanto dinero. Es un abanico impresionante de fuentes de recursos, herencias familiares, honorarios por servicios notariales, litigios en Estados Unidos y venta de ganado. Un hombre afortunado, sin duda, mientras ejercía la función pública, era secretario de Gobernación, fue precandidato a la presidencia, coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum y luego senador por la vía plurinominal, pues recibía esta enorme cantidad de dinero que, insisto, no declaró, y también está el tema de cuántos impuestos pagó. Él ha dicho que sí pagó lo suficiente, pero no ha mostrado pruebas. Nada más son dichos, no hay pruebas. Y vamos a seguir hablando de este tema de Adán Augusto López Hernández, porque como decía Eduardo Bojorquez, está aquí en la mesa, esto tiene muchos ángulos, muchísimos ángulos económicos, políticos, jurídicos, el tema de la corrupción, en fin. Vamos a platicarlo con Vanessa Romero. Vanessa, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buenas noches. Y ya le dije que nos acompañe el día de hoy Eduardo Bojorquez. Él es director de Transparencia Mexicana, un experto en este tema de combate a la corrupción. Eduardo, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Tú, Vanessa, no es ningún secreto, tú comulgas con la 4T, te gusta lo que está haciendo este gobierno, el López Obrador, ahora de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves esto? Que, por cierto, también Carlos Bravo decía, este es el tercer programa que le vamos a dedicar a esto en los martes, lo cual te dice la importancia de este caso, ¿no? Bueno, desde julio pasado, cuando tuvimos conocimiento de la orden de aprehensión y de la ficha roja de Interpol emitida en contra de Hernán Bermúdez Requena, sí. Recordemos que era el secretario de Seguridad Pública en Tabasco cuando Adán Augusto López era gobernador, yo mencionaba que Adán Augusto López es un fusilado que vive, cuya existencia política es francamente inexplicable, porque lo que recibió es un tiro inesquivable. Y creo que fue inesquivable no solamente porque le salió su propio García Luna, sino porque sabemos que Bermúdez Requena también parece estar relacionado con el otro gran escándalo de este sexenio y del pasado, el huachicol fiscal. Y luego, pues tú señalas bien, Leo, le salió este tema de los ingresos gracias a este reportaje, trabajo periodístico de N+, y pues reconociendo yo ese trabajo periodístico, me preguntaba hoy por la mañana, ¿de verdad necesitamos ese trabajo periodístico para saber quién es Adán Augusto López Hernández? Que ya se nos olvidaron las decenas, centenares de espectaculares con las que llenó el país cuando hizo precampaña. Ya se nos olvidó cómo sus propios compañeros de partido, Gerardo Fernández Noroña, salía a increparlo y a preguntarle de dónde y quién te está dando tanto dinero. Ya se nos olvidó este grupito de futbolistas que utilizó Adán Augusto López en tiempos de precampaña para hacerse publicidad. Estaba Giovanni Dos Santos, Braulio Luna, el mismísimo Layún. Ya se nos olvidó que todo eso lo hizo Adán Augusto López renunciando a los 5 millones de pesos que le ofrecía el partido
para su precampaña. Ya se nos olvidó todo el dinero con los que aceitaba y sigue aceitando a los comunicadores alternativos, a los youtubers para protegerlo. En fin, a lo que quiero llegar es que los movimientos financieros de Adán Augusto López han sido públicos y notorios. ¿Acaso lo que ahora...? Pero está bien, ¿no? O sea, digo, claro. Entiendo tu punto de no necesitábamos digamos, el reportaje de N+, pero sí es importante, ¿no? Por supuesto que es importante porque además nos da elementos adicionales con los que no contábamos. Vaya, eso ya era público y notorio. Lo que es nuevo es, uno, la magnitud, 79 millones de pesos en 2 años. Sí. El tiempo en el que lo hace, es decir, cuando era secretario de Gobernación, precandidato y senador de la República, generó esta cantidad de recursos. Y por último, lo impune que un senador se siente. Lo vimos en la conferencia del viernes y en una posterior, pues mintiendo sin que se le mueva una pestaña. Porque lo que hoy sabemos es que la información que le presenta al Servicio de Administración Tributaria es diferente de la declaración patrimonial, que es diferente lo que le señala al SAT y a la Contraloría del Senado, y que es inclusive diferente lo que nos señala a Cámara y lo que él está mostrando a los periodistas. Entonces, concluyo diciendo que a mí yo no encuentro una razón política, ética o de sentido común que nos permitan explicar cómo un personaje con la reputación de Adán Augusto López sigue representando en el Senado a un partido que se dice diferente, austero y honesto. Bueno, y yo no tengo nada en contra de que la gente haga dinero y haga la mayor cantidad de dinero posible. Yo sí soy un cochino capitalista, a ustedes les Pero ese no es el tema. Pero ese no es el tema, o sea, porque el tema es de dónde salió ese dinero, ¿no? Y por qué no lo reportó en su declaración patrimonial. Y por qué de empresas a las que su gobierno les dio contratos públicos. Correcto. Y dice, pero yo no los daba el gobierno. Hombre. Y luego una de ellas es una empresa fantasma. Y luego los impuestos. O sea, todo huele mal aquí. Y hay un dato que ha pasado relativamente desapercibido, que forma parte de, digamos, de la información que dio a conocer N+, que tiene que ver con que uno de los correos que presentó ante la autoridad fiscal una de esas empresas es el mismo correo que utiliza Adán Augusto López. O sea, y su hermano también. Es que esa empresa es su hermano. Bueno, pues entonces, o sea, más... A ver, yo tengo dos cosas aquí con las que quisiera abrir. La primera tiene que ver con esta increíble versatilidad de Adán Augusto López, ¿no? Diputado local, diputado federal, gobernador, senador, empresario, notario... O sea, la verdad, ganadero, ¿no? Nada más le falta de veras tener un puesto de barbacoa los domingos, pero ya hace de todo, ¿no? Y a mí sí me parece muy problemático tener funcionarios públicos a ese nivel, pues con esa capacidad de hacer negocios. Nuestra legislación en materia de conflicto de interés es muy deficiente en ese sentido. Estamos escuchando de su parte exactamente el mismo argumento que escuchamos cuando Enrique Peña Nieto le estalló el escándalo de la Casa Blanca y él dijo, yo no era gobernador en ese momento, no hay conflicto de interés, ¿no? Él está diciendo, bueno, yo no era secretario de Gobernación ahí, yo era precandidato, no tenía un puesto público y yo seguí entonces prestando mis servicios, mis asesorías. Puede ser que en términos estrictamente legales sea cierto, pero aún así que sea legal no lo salva de ser profundamente inmoral, ¿no? El juicio que hicimos respecto a la Casa Blanca, pues no tuvo nada que ver, de hecho, con la conclusión legal de la comisión que se creó al respecto, el famoso Virgilio. Porque supuestamente la respuesta que nos dieron es que la compró la gaviota. Bueno, aún así, ¿ves? O sea, puedes encontrar ese tipo de atajos legales, pero el problema, digamos, estábamos hablando ahorita de lo político, lo legal. Aquí hay un problema moral particularmente grave viniendo de una persona que ha desempeñado el papel que ha desempeñado Adán Augusto en un movimiento que se propone, en teoría, moralizar la vida pública, que hace de la ética, digamos, uno de sus arietes políticos, ¿no? Y yo creo que siguiendo la línea, la lógica que decía Vanessa de no olvidar tantas cosas, yo creo que tampoco hay que olvidar la cercanía de Adán Augusto con Andrés Manuel López Obrador. Adán Augusto no es un hombre que llegó al cuarto para las 12, un desconocido que se coló por ahí. Ellos se conocen de muchísimos años atrás. Adán Augusto era el hombre fuerte del Grupo Tabasco durante el sexenio de López Obrador, ¿no? Cercano a él toda su carrera política, digamos, sobre todo la segunda parte, cuando ya no era priista, digamos, a la saga de Andrés Manuel López Obrador.
Yo creo que eso también es importante recordarlo, digamos, en términos de ubicar al personaje, de ponderar su importancia. Y en ese sentido, pues sí, o sea, como dice Vanessa, que tú no entiendes como de cuál es la razón que lo mantiene donde está. Y yo ahí recurriría pues a la sabiduría popular, que muchas veces dice que si no suena lógico, suena metálico. O sea, yo creo que sigue habiendo, o yo detecto al menos, que sigue habiendo una disposición a mantener a Dan Augusto al frente de la bancada. Uno, o porque hay fuerzas que todavía lo apuntalan ahí dentro, aunque no se atrevan a salir a hacerlo públicamente. Dos, porque seguramente a Dan Augusto es un personaje que ha repartido beneficios entre sus leales, aunque sus leales estén cada vez más debilitados, pues esos beneficios pesan y se cobran. Y en tercer lugar, porque a lo mejor al interior de la coalición hay quienes prefieren ahorrarse la pugna intestina de tener que reemplazar a alguien que tiene que ha tenido ese peso político y que ya dejó claro que por las buenas no se va a ir. Por cierto, digo, hay que decirlo, Adán Augusto fue el gran operador político del presidente López Obrador en la segunda mitad de su sexenio. Sí. El gran operador político de López Obrador durante la primera parte de su sexenio fue Julio Scherer, que también es otra fichita. Ahí está el libro de Hernán Gómez. Y su operador político cuando fue jefe de gobierno fue René Bejarano, también involucrado en otro escándalo de corrupción. Pues mira, ya hay un patrón ahí, ¿no? De que, digamos, el dark side como que de López está muy Obrador, rodeado, ¿no?, de ¿no?, manzanas podridas, ¿no? Pues, y son sus grandes operadores, sí, ¿no? Hay que decirlo. ¿Tú cómo ves, Eduardo? Mira, primero, Leo, creo que hay que revisar este asunto que tiene muchas aristas, decíamos hace un momento. Sí. Y que va a convertirse pues, en una monografía de lo que es el tema de corrupción en este momento. Y voy a destacar algunos puntos. Primero, la conexión entre redes de macrocriminalidad y redes de corrupción. Ya no estamos viendo solamente una red de corrupción. La vinculación con el llamado comandante H pues, ilustra que hay una conexión entre redes de macrocriminalidad y redes de corrupción. Y no digo narcotráfico. Sí. Estoy hablando de redes mucho más complejas que operan de delitos económicos, financieros, trata de personas, no solo droga. Venta de gasolina. Venta de gasolina. O sea, Hernán Bermúdez Requena obligaba a los gasolineros de Tabasco a vender gasolina robada o contrabandeada. Entonces ahí tenemos un fenómeno mucho más delicado para romper, porque no es solo el apoyo político electoral, claro, sino hay una red de macrocriminalidad. Ya de mafia, digamos. Y se incorpora un nuevo elemento del que vamos a hablar mucho, que son las concesiones de agua. Ah, caray. Ya se revela que además de estos negocios de huachicol fiscal, hay concesiones de agua que tenía el comandante H, y entonces empieza a hacerse un tema mucho más interesante desde el punto de vista analítico, ¿no? El otro asunto es ver si este es un caso aislado o hay otros Adán Augustos, que yo creo que esa es la pregunta que vamos a seguir pues, teniendo que discutir en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque yo no creo que este sea el único caso. Este va a ser el más vistoso, el más estudiado, por las tristes respuestas. Hace unos días respondía que puso en renta su notaría, lo cual, por supuesto, es ilegal, pero además no tiene ni sentido del humor, o sea, no es divertido escuchar que alguien que se le entregó una fe pública cree que puede rentarla o puede hacer con ella otras cosas que no autoriza la ley, pero hay que ver si no hay otros casos. Y empieza a configurarse una lista de gobernadores y exgobernadores muy parecida a la que también surgió en 2014, 2015 con Enrique Peña Nieto. Y empieza a crecer. Está el tema de Cuauhtémoc Blanco en Morelos. La gobernadora ya tuvo que cesar a la secretaria de Hacienda de ese estado y las acusaciones están creciendo. Los asuntos que se han discutido en Baja California, el tema de Michoacán, es decir, si lo empezamos a ver, se está configurando este escenario donde los gobiernos estatales... Otra vez, y de todos los partidos políticos... Como con Peña. Pues son demasiado grandes y demasiado ricos, porque tenemos esta idea de que un gobierno estatal como Tabasco es pobre, ¿no? Por ejemplo, hay una sensación porque tiene un presupuesto público relativamente pero pequeño. Hubo mucha lana en el sexenio de López Obrador por la refinería. Por supuesto, pero está su operación en el sector energético, el tema ganadero, la tierra.
Sí. Es parte El del agua. corredor estratégico que tenemos para conectar el Pacífico sureste. y el Atlántico. Es decir, creo que también tenemos que ir cambiando la lógica de que solo se roban dinero del presupuesto. Estas No, ya parece operaciones... ser lo de menos eso. Esa es la parte chiquita, esa es Sí, la que sí, financia la sí, operación Sí, sí, sí. pequeña. Estamos hablando de redes de macrocriminalidad y de inversiones mucho más grandes que involucran la tierra, la seguridad del Estado mexicano y otros temas. El huachicol fiscal, distinguiéndolo del otro, es la mejor ilustración. Entonces, creo que ese es el otro tema. ¿Qué tan frecuente está siendo ahorita? Y decía Vanessa, se necesitaba un artículo. Yo creo que en democracia es muy importante el periodismo de investigación, porque aunque se sepan cosas, esa decodificación, ¿no? Sí, claro. Esa decodificación de pronto que da un artículo ayuda Y a la conectar formalidad todo lo que le demás. imprime también le da una formalidad en términos de la metodología de investigación que cosas que creemos que sabemos pues, no la tienen. Claro, a lo mejor fue una expresión desafortunada, no lo desprecio, más bien quiero decir, ya sabíamos quién era el personaje. Y Había además mucha hay que evidencia, decirlo, pero ¿quién es funciona. el medio que saca esto? Que es nuestro medio, hay que decirlo, N+, ¿no? Que sí tiene un peso, o sea, no es un periódico local un estado. No es una paginita web que apareció para denunciar un asunto. YouTuber o algo así. ¿no? Verificaron la información, cumplieron con los protocolos del periodismo de investigación. Pero esa es una buena señal en el marco de todo esto, porque que el periodismo de investigación en México siga funcionando es una muy buena señal. Habrá momentos en los que se discuta si eso no es, o de pronto se vea como ataques. Yo creo que no son ataques. Yo creo que las personas tenemos derecho a saber qué está pasando y los periodistas de investigación están haciendo su tarea. Lo mismo en el huachicol fiscal, que nos enteramos también hace 2 años por distintos reportajes, que en este tema. Por último, Leo, fíjate que me es inevitable decirlo, hay muchas personas que dudaban de la importancia de las declaraciones patrimoniales de intereses y de impuestos. Tú no fuiste una, lo platicamos desde luego, la muchas 3 de veces, 3, la 3 de 3. Sí. Pero claramente lo que la sociedad mexicana planteó en 2015, en 2016, es la misma conversación que estamos teniendo ahora. Mienten en las declaraciones patrimoniales, lo hacen con absoluta impunidad, no es el único caso. Y les comparto un dato, que hicimos una revisión muy rápida de los 628 legisladores federales en activo ahorita. 80% dice que no tiene intereses, ningún tipo de interés en su declaración. No intereses de que pago de intereses. O sea, en su declaración de intereses te dicen, no hay ningún tema que vaya a entrar en conflicto con mi función legislativa. Bueno, sí. Perdóname, con lo que acabamos de escuchar de voz del propio senador... ¿Ya checaste la de Monreal? ¿Y tiene conflictos de interés o no? ¿O dice que no? Declara algunos intereses, sí, pero en general el patrón, es decir, yo no tengo intereses. Pues son como marcianos, ¿no? Alito Moreno no tiene un inmueble, no tiene un vehículo. Pues como López Obrador, perdón ahí que te diga. También López Obrador decía lo mismo. Bueno, López Obrador sabemos que tiene un rancho, sabemos que tiene un inmueble, sabemos que tiene un Jetta, vaya, Alito Moreno lo vemos en esos coches en los que ha montado y no reporta uno solo ni un inmueble y sabemos quién es Alito Los Lamborghinis Moreno, de quién sabe. Hay audios, ¿no? En los que decía qué vehículo comprar, cómo comprar el avión, ¿no? No, y los Lamborghinis que salieron de Alito, ¿no? Desde luego. Tú decías... no sé si exactamente es un fusilado que sigue en pie. Es un fusilado que vive. Que vive, pero vive. O sea, lo increíble es que en el momento que estamos grabando este programa, sigue siendo el coordinador de los senadores de Morena. Aclara exactamente la hora porque quién sabe No, yo creo bueno, que yo cada vez pienso que sí puede acabar sobreviviendo, ¿eh? Yo también. Él declara que ha sido designado por 6 años para dirigir la bancada. Correcto. Él no parece ver su propio fin. Y bueno, podría bajarse por las buenas, es decir, en estos momentos en que el daño recae únicamente en él y en su grupo político, o ver cómo algunos malquerientes del presidente Andrés Manuel López Obrador están intentando jalar agua para su molino. Con este caso, que sean siendo serios, aún no tiene elementos que toquen al expresidente, lo están empezando a atacar. Que también en ese sentido, y ahora que ustedes traen a colación al expresidente, pues recuerdo la columna de ayer muy buena de Eduardo Guerrero en El Financiero, cómo se hace referencia a la forma en la que parece que el expresidente defenestra de Tabasco a Adán Augusto, nombrando a un opositor
político a Javier May como gobernador y nombrando a Pepín, al hermano de Andrés Manuel López Obrador, que es claramente un adversario de Adán Augusto. Pero le quiero entrarle a otro tema, creo que aquí hay muchísimos, pues el tema de las notarías, de las declaraciones patrimoniales. Pero la estrategia que creo que está siguiendo Claudia Sheinbaum al respecto, vaya, yo no tengo ningún elemento ni me atrevería a asegurar que es ella o su equipo la que está filtrando este tipo de información a los medios. Ella lo niega. Claro, ella no niega, pero los medios, vaya, han invitado a decirlo. Incluso Adán Augusto López parece que lo insinúa. Pero yo creo que la presidenta está teniendo una estrategia muy inteligente al respecto, no defendiendo a este tipo de personajes tóxicos hacia dentro del partido. ¿La sonrisita qué te pareció? Pues vaya, creo que Digo, no, la famosa sonrisita de que él explique. Creo que no revela mucho, pues esa sonrisa, no soy esta señora de Twitter tijerina, pero sí puedo decir que... Es que se ha hablado mucho de la sonrisa. Claro, pero sí puedo decir que lo que no ha hecho es defenderlos. Y creo que eso es muy inteligente por parte de la presidenta. Nada más concentrémonos en cuánto poder tiene la presidenta hoy. Yo creo que en décadas no habíamos visto un presidente con tanta poder, 24 estados, mayorías legislativas, 9 millones de militantes en su partido. Casi todo el país en materia de funcionarios públicos, militen en donde militen, pues están a sus órdenes. ¿Sabe ella que cualquier escándalo de corrupción, de nuevo, de funcionarios o de militantes o de cualquier, funcionario de base, va a recaer en perjuicio de su partido? Y yo creo que el antídoto que ella ha encontrado es distanciarse de esos perfiles. Aunque muchos de ellos van por el país, van pero también hay la percepción percepción de que lo está protegiendo. Bueno, yo también no tengo, hay esa percepción. Bueno, yo no tengo esa percepción, más bien tengo la percepción de que ella se está distanciando, diferenciándose con ese grupo político. Ella está con Julio Verdeguer, con Andrés Layú, con Citlali Hernández, con perfiles que ciertamente no tienen el menor escándalo y distanciando de ese grupo. Y creo que eso va a ser lo verdaderamente relevante para delimitar eventualmente, uno, lo que es el obradorismo y dos, para efectos electorales en la intermedia y a la postre. Hay tres cosas que yo quiero decir. La primera es que la relación, los vínculos de López Obrador con Adán Augusto López son largos, viejos, públicos y notorios. Y creo que esa es una información que está ahí y que cuando estamos examinando al personaje, la importancia que adquirió su influencia política, pues mal haríamos en exentarla del análisis. O sea, yo creo que esto es perfectamente legítimo, como lo ha sido en muchísimos casos que el obradorismo ha señalado respecto a opositores y a presidentes de oposición, pues en este caso no tendríamos por qué medirlo con una vara distinta. Segundo lugar, quiero recuperar algo que decía Eduardo sobre la importancia del periodismo de investigación, dándole como una vuelta más o viendo una segunda derivada, que tiene que ver con, por un lado, qué importante fue el periodismo de investigación en el sexenio de Enrique Peña Nieto y cómo realmente fue uno de los arietes que explican su caída de popularidad. Y bueno, pues la oposición, aprovechó eso, como es perfectamente legítimo en una democracia. A mí me llama mucho la atención ahora cómo el obradorismo ha manejado dos narrativas respecto a estos escándalos recientes. Una que es tratar de colgarse la medalla y decir, pero somos nosotros mismos quienes lo estamos sacando a la luz, quienes lo estamos investigando, no estamos ocultando nada. Y al mismo tiempo hay otro discurso que es, esto es un complot de la derecha, esto es una campaña de la oposición. Bueno, entonces que decidan qué quieren, si colgarse la medalla o echarle la culpa a la oposición, pero las dos cosas no se pueden. Y por otro lado, pues también la verdad es que no hay que ser un insider del obradorismo para saber que por supuesto que hay tensiones al interior de la coalición hegemónica. Claro. Y buena parte de la información en la que se basan estos escándalos no es información que provenga, del periodismo ficción o de las elucubraciones malévolas de los opositores. Es información que tiene origen en documentos e investigaciones oficiales. Perdón, aquí en este caso lo que suena es que es información del SAT. Bueno. Información que es confidencial, privada, que no debería estar circulando por ahí. Pero está circulando. O sea, hay un argumento de decir, esa información no debería estar circulando, y estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado, eso no quiere decir que la información no tenga fundamento al final. No, claro. No, bueno, a ver, y también yo lo dije ayer y lo repito, esto que dice la presidenta, nosotros no utilizamos esas cosas para... ¿no? Bueno, ¿cómo se echaron a... Hay que contestar la pregunta. 3 semanas a Xóchitl Gálvez, el presidente López Obrador, con información que era del SAT. Y por último, a mí sí me parece interesante la forma en que la presidenta ha estado gestionando este caso.
porque yo la veo en una posición incómoda, ¿no? Claramente le provoca, digamos, es una molestia política para ella estarse ocupando de esto, pero por otro lado no se puede simplemente desocupar. Y me parece que ella ha optado como por una solución de una suerte de malabarismo inmóvil. O sea, es evidente que ella no está saliendo a defender a Adán Augusto López, pero que también se está cuidando de no decir nada que le haga daño. O sea, ni lo abraza ni lo empuja. Simplemente opta por no tocarlo. Desde mi lectura, esa calculada frialdad de la presidenta lo que indica es que ella está tratando de que Adán Augusto caiga por su propio peso, de ayudarlo a caer por su propio peso. Y en ese sentido, pues me parece que igual lo logra o igual no. No, igual es claro. Y claro si no que lo logra, hay que revisar sí. la noción de esa presidenta tan poderosa, porque en efecto la coalición tiene muchísimo poder, pero eso no se traduce automáticamente en que ese poder sea de la presidenta. Yo sigo insistiendo, Adán Augusto López Hernández no tiene incentivo alguno para irse como coordinador de Morena, para irse Pero, como ojo, Leo, senador, es que para renunciar a su fuero. Pero no lo individualices, porque él no está, así como hemos dicho muchas veces, Sí. la presidenta no está sola, él tampoco está solo. No. Él necesita fuerzas que lo apuntalen. Claro, tiene su grupo político y también Y lo hay que que el ver eso. reportaje además sí nos aportó es que hoy existen delitos por los que podría ser perseguido. Lo de Hernán Bermúdez Requena no existía nada, digamos, Sí. judicial, solo responsabilidad política. No declarar en declaraciones patrimoniales recursos ante el SAT sí es un delito. Así es. No, voy a jalar esta hebrita, porque yo creo que Sí. este es el tema. Hay un gran omiso en muchas de las conversaciones recientes, y es el órgano interno de control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Con frecuencia nos preguntan si la Secretaría Anticorrupción puede hacer algo. No, no le toca, ¿verdad? La Secretaría Anticorrupción le toca los casos de los funcionarios que están sí, en el tienes Ejecutivo razón. Federal. Y aquí hay un tema de diseño institucional que tenemos que romper muy pronto, porque los jefes del secretario general, del órgano interno de control, de quien debería de vigilar a los legisladores para que si mintieron en su declaración, por lo menos por la vía administrativa, hay algún tipo de procedimiento, son inexistentes. Hay ahí también otra cofradía, Carlos, ¿no? Otra coalición que es gremial. Ya no solo partidista. Yo no te toco, tú no me tocas, nadie se toca, nadie activa una investigación desde el Congreso. Y sí tendría que haber una investigación desde el Congreso, porque lo que se presume públicamente, tanto en sus conferencias como en las notas, es que hubo omisiones deliberadas en la declaración patrimonial y por supuesto también en la de intereses. ¿Es delito? Es una responsabilidad administrativa que puede ser grave si se conecta con algunos de los 10 tipos que considera la ley, pero por lo menos tendrían que determinar si se mintió o no se mintió en la declaración y ahí iniciar un procedimiento de No, responsabilidad. bueno, pero claramente aquí el reportaje de Nemas lo dice, o sea, ellos fueron a ver sus declaraciones patrimoniales que son públicas y no había reportado ese dinero. Entonces el Pues órgano claramente interno mintió. de control debería determinar inmediatamente si hubo o no hubo una omisión, pero ni siquiera Pero esos son hablamos empleados ese tema. de ellos. Exactamente. Ese Ahí es hay un lo que estás problema de diciendo. diseño Sí, claro. Sí. institucional. Pues si te nombra la Junta de Coordinación Política y te nombran todas las fuerzas Sí. políticas, ¿qué incentivo tiene el funcionario de iniciar un procedimiento de responsabilidades? Ahí creo que tenemos un asunto grave porque va a seguir habiendo escándalos en el Congreso. Esto no va a terminar aquí. Ya es un tema también protoelectoral del 2027. Ellos mismos se denuncian entre ellos, incluso dentro de las filas del mismo partido. Y esa gran ausencia pues, le quita también esperanza al país en términos de que se puede actuar contra una irregularidad, ¿no? Ahora, qué bueno que tocas el 2027, porque yo veo, y lo pongo sobre la mesa, que ya están muy adelantados los tiempos, ¿no? Por lo que me cuenta la gente que está metida en la política, pues las patadas por debajo de la mesa para conseguir la candidatura de Morena, porque muchos piensan ahora, como en las épocas del PRI, lo importante es ganar la candidatura de Morena, y ahí se están agarrando los grupos, las facciones que existen, que si el grupo de Claudia, que si el grupo de Adán Augusto, que si el de Monreal, que si los de Ebrard, en fin, ahí ya se están agarrando, y yo creo que también tiene que ver con esto. Hablaba ahora Carlos de una aparente contradicción en lo que señala Morena
Por un lado se dice que fueron ellos mismos quienes iniciaron la investigación, lo cual es cierto, vaya, por ejemplo, contra Hernán Bermúdez, Fiscalía General de República, pero había autoridades indicios civiles, que se publicaron desde antes. Vaya, sí, pero ellos inician las investigaciones, eso es cierto, y en el sentido contrario, el mismo partido dice que es la derecha. Y eso creo que lo que nos hace ver no es que estén diciendo cosas contradictorias, sino hay que evidentemente hay dos bandos en Morena y que claro que están buscando posiciones y candidaturas para el 2027. Creo que eso es más que claro. Pero antes de terminar, Leo, yo quiero decir una cosa, creo que es muy importante, como a un día de que estemos ante el aniversario del primer año del sexenio de Claudia Sheinbaum, no estamos hablando de Claudia Sheinbaum, sino de un viejo político priista por los cuatro costados. Ahora sí es priista. Vaya, pues es que sí es priista. Es que en lo material, pues también López Obrador fue priista. Claro, me refiero a priista en lo material, no a priista en lo formal. Pero bueno, me gustaría que estuviéramos hablando en esta mesa, y yo creo que a Claudia Sheinbaum también, de cómo tirios y troyanos pues tienen un balance bueno de su gobierno y no de una manzana podrida. Entonces, le está robando la nota. Le está robando la nota y sobre todo yo quiero recordar cómo hace un año, cuando estábamos todos aquí reunidos hablando de los pronósticos en torno al sexenio de Claudia Sheinbaum, todos, sin excluir a nadie, éramos bastante pesimistas. Entonces, ojalá podamos dedicarle también un programa a platicar cómo lo hicimos en septiembre, ¿te acuerdas? Lo hicimos a propósito de su primer informe de gobierno, o sea, no hemos sido omisos, pero tienes razón, o sea, sí le ha robado la nota, desde luego. Ahora, yo insisto, el 27 está, o sea, a ver, ¿por qué? Esa es otra diferencia entre el PRI y Morena, hay que decirlo. En el PRI también había grupos, y que sí había grupos y facciones, pero al final había un árbitro. Sí, yo sobre ese tema retomo lo que tú dijiste como en las épocas del viejo PRI. Sí. Y en ese sentido me parece muy pertinente y le hago un comercial a la serie documental de Denise Merker. Buenísima. Que tiene, me parece a mí, y lo dije en el podcast que grabamos sobre eso, tiene toda una lectura posible respecto a las resonancias o los paralelismos entre una y otra hegemonía. Y creo que esto que está señalando, el juego de los tapados, el juego de la sucesión adelantada, ¿no? Pues desde luego que no es enteramente novedoso, no es igual, pero como que rima, ¿no? Ahora, yo quiero volver, porque se me quedó pendiente en la intervención anterior, el tema de lo de la prensa, porque también me parece que hay una práctica que se ha vuelto ya uso y costumbre del obradorismo en el poder, que es la estigmatización de la prensa crítica. Esta cosa de que cada vez que algún medio le saca un trapito al sol o un escándalo, es una campaña de quienes perdieron sus privilegios, tal. Yo creo que este caso nos sirve para entender muy bien cómo estigmatizar a la prensa crítica es una forma de debilitar la lucha contra la corrupción. Porque, ¿qué hace la prensa al final? 1, investiga. 2, ejerce el escrutinio público, ¿no? En nombre de la opinión pública, da a conocer cosas que el poder preferiría que permanecieran ocultas. Y 3, crea un contexto de exigencia para que esa información no se nos pase de largo, sino que la entendamos, nos enojemos, exijamos acción. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que estamos viviendo en este momento quizás una circunstancia muy propicia para revalorar el papel de la prensa que no se alinea con el poder. Y en ese sentido también creo que la siguiente derivada es que no basta con que este tipo de escándalos produzcan ajustes de cuentas políticos, ¿no? No basta con que se ejerza presión para que se vaya Dan Augusto, e incluso si se lograra, el caso no se acaba ahí. O sea, hay que perseguir los delitos, hay que investigar y terminar la investigación. Tiene que haber más allá. El pozo. ¿Cómo? Y tapar el pozo. Claro, porque tiene se nos que haber una y otra vez. En el fondo a nosotros nos tendría que importar un pepino que haya o no haya un ajuste de cuentas al interior de esa coalición. Lo que nos importa es que se rindan cuentas por los aparentes delitos, el dinero que se perdió, etcétera, etcétera, porque si no, más allá del recambio de personal, vamos a seguir jugando el mismo juego de la corrupción, del encubrimiento y de la impunidad. Juego que aquí en los más de 15 años que tiene la hora de opinar, pues lo hemos visto con gobiernos panistas, con gobiernos priistas y ahora con gobiernos morenistas. Todos, por cierto, prometiendo que iban a cambiar y que eso se iba a resolver y que la corrupción. Un último comentario, nos quedan 2 minutos, por favor. En ese mismo sentido, la otra pieza que nos falta es esa exigencia social
que despertó Peña con la Casa Blanca y que se convirtió por lo menos en un ánimo de esperanza de poder cambiar instituciones, prácticas políticas y otros temas. Y un asunto de gobierno comparado, Leo. Tenemos que revisar cómo hacen negocios quienes están en el gobierno. Pongo un ejemplo que me gusta mucho. El Senado chileno tiene completamente prohibido para un legislador del Senado hacer negocios con el gobierno. No es una casualidad que esté 70 lugares arriba de México en el índice de percepción de la corrupción. Hay controles, medidas que separan. Oye, ¿eres empresario? Eres empresario. ¿Eres notario? Eres notario. ¿Eres legislador? Pues tienes que tener otro tipo de relación. Por cierto, Eduardo, ahorita recordé que en el sexenio de Fox, Diego Fernández de Ceballos era senador de la República, pero seguía ejerciendo como abogado litigante. Y litigaba contra el Estado, además. Y litigaba contra el Estado. Teniendo información privilegiada del Estado. Sin ser ilegal, por cierto, pero ahí hay un ejemplo de que tenemos que entrarle a otras discusiones más allá del escándalo. Claro. Así es. Pues muchas gracias. Seguiremos en este tema también. Hablaremos del sexenio, desde luego, de Claudia Sheinbaum, pero hoy la nota esto es sexenio de Claudia Sheinbaum. Sí, claro. Claro, me refiero a los resultados del gobierno general y no al escándalo. Gracias, Vanessa. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Eduardo, por haber venido. Gracias. Y voy a platicar de Pemex. Hijo, Pemex. Qué barbaridad. Un desastre lo de Pemex. Vamos a hablar del desplome de repente de la producción de gasolinas en Dos Bocas, la nueva refinería, y también de lo que se publica el día de hoy en Bloomberg, de que Pemex es uno de los principales pasivos ya del gobierno mexicano. Regresamos en un momento.